retorno ya no serían los 821 datos, sino los 820 datos. Es correcto. Ya no darían 821, sino 820 porque el último dato no tiene el día de ayer. O sea, la primera fecha, Ah, que si mal no estoy es como 17 de enero, ya no me acuerdo. Por allá los primeros días de enero de 2017. Eh, no está, digamos que fue 10 de enero, por poner un ejemplo. No está la del 9 de enero, entonces no puedes calcular el retorno del 10 de enero porque no tienes el valor del 9. Entonces solamente calcularías que te quedas con 820 datos. Entonces, digamos que usted a esa columna allá en Excel la llamó retorno. Digamos que estoy trabajando con la de ISA. Usted eso allá en Excel, esa columna la llamó retorno ISA. Cuando usted, esa columna pensada como variable dentro o pensada como la columna de una matriz, cuando usted trae toda esa matriz de información, o sea, cuando usted trae toda esa base de datos, el R se la va a leer como si tuviera 821 filas. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo? sí, Listo. El R se la lee como si tuviera 821 filas, pero la columna, por ejemplo, llamada retorno ISA, esa columna tiene 820 campos, porque el último campo, el que estaría en la posición 821 de esa columna, ese campo está vacío, porque ahí no hay nada, ¿sí o no? Porque no se pudo calcular ese retorno. ¿Van bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, va a calcular el precio promedio de la acción de ISA, usted le puede dar min ISA y él se la calcula, el R se la calcula sin ningún problema. Pues si su objeto se llama ISA. Pero si usted le da min retorno ISA, él posiblemente le devuelva un problema, ¿sí? El problema que le devuelve tiene que ver porque esa columna retorno ISA tiene un valor, un campo vacío. Entonces, para solucionar ese problema, le agregan el siguiente argumento, retorno, o sea, la media de ese objeto, pero vamos a pedirle que a la función media que me remueva los NA, o sea, que me quite los campos que están vacíos. Y para eso hacen esto. Calculan la media de esos retornos y le agregan el argumento, coma, na.remove, pues aquí pues está abreviado. Pues así es que se escribe en R. Esta es la abreviación de na.remove, o sea, que me remueva los NA, eso es verdad, ¿sí o no? Que es verdad que necesito que me remueva los NA y que me calcule la media con todos los otros datos, quitando los campos que no tienen nada, o sea, los campos vacíos o los campos NA. ¿Me entendieron hasta ahí? sí, profesor. Listo. Y así con los otros momentos. Por ejemplo, si van a calcular la varianza, el segundo momento, retorno, isa, na.remove igual true, lo pueden escribir como T mayúscula o true completo. ¿Listo? Cualquiera de las dos les sirve. ¿Listo? Entonces ahí tienen ya la media, la varianza, ya saben que calculan la asimetría, la kurtosis, o sea, el tercer momento y el cuarto momento, hacen el histograma de acuerdo con la regla de Sturges, hacen el dibujo de la función densidad y contestan esas preguntas que yo les hice. Yo les pedí que calcularan el percentil 5 y que lo interpretaran. También después les hice una pregunta, ¿cómo era? Que cuál era el porcentaje de datos que habían por encima de un rendimiento del 2 o 3%, ya no me acuerdo, o por encima del 5%. Sí, Mateo lo publicó, me imagino que sí.
Eso, por encima del 3%. Listo. Bueno, también quiero que calculen entonces cuál es, les voy a poner ahora otro. ¿Cuál es el porcentaje de datos por debajo de 0? ¿Listo? Pues por debajo del retorno 0. Y ya. Deben un momento que voy por agua que ya estoy seco. Ya vengo. Listo, aquí estoy. ¿Alguna otra pregunta? Que ya voy a empezar clase. Mi trabajo se entrega antes de hoy hasta el jueves. Sí, dentro de 2 días. Listo. Listo. Profe, Dime. ¿debemos ponerle algún nombre particular al eje X y al eje Y en las que necesita poner gráfico? Sí, pónganle los nombres a los ejes. Para que uno cuando lea sepa cuál es, pues qué es lo que está representando ese eje. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, bueno, ahora sí, vamos a empezar. A ver, de cierta manera, el concepto de probabilidad está muy asociado a los juegos de azar. De hecho, pues ahí fue donde se empezó a estudiar el concepto de probabilidad. Entonces, digamos, los ejemplos más sencillos para que entiendan a lo que voy enseguida, hoy voy a definir como 3 conceptos básicos, que son experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Pero primero lo quiero ilustrar con un ejemplo muy sencillo y es el siguiente. Entonces, digamos, el experimento aleatorio más sencillo que uno conoce es el lanzamiento de un dado. Digamos que a mí me interesa, por alguna razón en el juego en el que yo esté, a mí me interesa obtener un número par. Por lo tanto, me interesa saber cuál es la probabilidad de obtener un número par. Entonces, listo. Eso pues no tiene ninguna ciencia, pues solamente para ilustrar unos conceptos. Ok, entonces mis resultados, pues todos mis posibles resultados al hacer yo ese experimento de lanzar el dado, es obtener pues los resultados que me salgan en la cara superior del dado, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Listo. Pero mi evento de interés es el evento o conjunto
es el que tiene los elementos 2, 4 y 6, ¿sí? Por mi interés de obtener un número par. Listo, entonces, ¿cómo asocio yo, cómo empiezo a definir yo la probabilidad de ese evento? La probabilidad de ese evento leída como probabilidad de E y denotada a partir de ahora como P de E. La probabilidad de ese evento E, pues se calcula muy fácil como número de casos favorables, que son 3, sobre número de casos totales, que son 6. Entonces, listo, esa probabilidad es un medio. Yo eventualmente lo pongo en porcentaje. Eventualmente lo pongo en porcentaje. Pero en general no, ¿sí? En general lo pongo en fraccionario, pues, o en decimales y ya. Listo. Entonces, con este ejemplo voy a ilustrar los tres primeros conceptos básicos de esta parte de probabilidad, que son experimento aleatorio, que es aquel experimento del cual usted no sabe cuál va a ser su resultado. Usted lo que sí puede saber es el conjunto de todos los posibles resultados de su experimento aleatorio, pero un resultado en específico no, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior, claramente el experimento aleatorio era lanzar el dado. Listo. Ese primer concepto. Siguiente concepto importante, el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todo lo que usted puede obtener cuando hace ese experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, por eso aquí está la definición de espacio muestral como el conjunto de posibles resultados del experimento muestral. Voy a poner mejor el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio, perdón. Listo. Para el ejemplo anterior, para ese experimento aleatorio que era lanzar el dado, el espacio muestral era el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. El cardinal de ese conjunto, denotado, pues, como ustedes ya saben, de esta manera, claramente es 6. Listo. Y el último concepto importante de esta parte es lo que es un evento. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. ¿Listo? Entonces, claramente, mi evento era el conjunto formado por los números 2, 4 y 6, que claramente es un subconjunto del espacio muestral, y el cardinal de ese evento es 3. ¿Cómo definimos entonces la probabilidad de ese evento? La probabilidad de ese evento, voy a ponerlo aquí, calculamos la probabilidad de ese evento E como la cantidad de elementos de E sobre la cantidad de elementos del espacio muestral. Listo. Así la calculamos. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, voy a seguir. Otro ejemplo, que pues, también tiene que ver con los juegos de azar, y es cuando uno está jugando parqués, y pues en el juego del parqués uno lanza, son 2 dados y a uno le interesa es la suma de los resultados de las caras, ¿sí o no? Las caras superiores de los dados. Listo. El espacio muestral, entonces, a ver, usted lanza los 2 dados, entonces tiene que contar la cantidad de parejas posibles que usted puede hacer al lanzar los 2 dados, ¿sí? Entonces, claramente usted va a tener 36 posibles resultados, pero en este caso, nuestro espacio muestral
los eventos del espacio muestral son parejas ordenadas. Yo lo hago así, es simplemente como para ilustrar, porque me parece que así es más fácil de entender, como para ilustrar el experimento como tal. O sea, todas las parejas ordenadas que yo puedo hacer cuando estoy jugando así con los dados. Otra cosa es que a uno le interesa después es la suma, ¿sí o no?, de los resultados en cada uno de los dados. ¿Listo? Una manera de contar, pues muy fácil es, pues tenemos parejas ordenadas. El primer número de la pareja ordenada proviene de un dado. El otro número de la pareja ordenada proviene de otro dado. La primera pareja ordenada la puedo completar de 6 maneras diferentes y el segundo campo de esa pareja ordenada la puedo completar también de 6 maneras diferentes. Por cada una de las 6 maneras diferentes que pueda completar el primer campo, tengo 6 maneras diferentes de completar el segundo campo. Entonces, en total, ahí están las 36 maneras de llenar esos 2 campos. Listo. Ahora, un evento. Digamos que mi evento es, a ver, voy a empezar a meterme, pues voy a intentar meterme de a poquito en muchas de las cosas que, pues, que deben ser muy comunes para ustedes en los juegos de azar. Yo no sé si, espero que sí, pues alguna vez hayan jugado parqués o alguna vez hayan jugado o visto cuando, no me acuerdo el nombre del juego, que lo muestran mucho en casinos, que la persona lanza los 2 dados y dice, ha puesto al 7, ha puesto al 9, ¿sí o no? Algo así. Y lanzan los dados y listo, miran qué es lo que les va a caer. Entonces, es muy, digámoslo así, ¿cómo lo digo? Muy hollywoodense o muy mostrado en las películas que dicen que le tiro al 7, le tiro al 7 y listo. Eso pues tiene un fondo probabilístico muy sencillo, y es que cuando usted se fija únicamente en la suma de los resultados, o sea, no en lo que le sale cada dadito, sino en la suma como tal, solo en la suma. ¿Listo? Si usted se fija solo en la suma, es de especial interés el 7, porque es el resultado que tiene más probabilidad. ¿Sí? Ya les voy a explicar. Entonces, digamos que mi evento 1 es sacar un 4 en la suma de los 2 dados, y mi segundo evento es sacar un 4 exactamente en la suma, pues en la suma de los resultados de cada dado. Probabilidad del evento 1, ¿por qué 6 de 36? No me gusta, no voy a poner evento 1 y evento 2, sino evento A y evento B, porque esto que quedó aquí me parece horrible. Dice probabilidad del evento, alguien despistado dice probabilidad del evento. 1 igual a 6 de 36, este man, ¿qué le pasó? Entonces no lo voy a poner así, de que se ve feo. Entonces aquí mejor lo hago, ya les digo cómo, para que se vea más bonito. Probabilidad del evento A es igual a 6 de 36. Ahora sí me gusta más. Ahora sí quito esto. Listo. Entonces, a ver, ¿por qué 6 de 36? Primero porque de los 36 resultados posibles, 6 en este caso dan 7, la suma de los 2 dados. Exacto. Entonces voy a poner las parejas que me dan los... Es muy fácil de evidenciar igual. La pareja 1, 6. Recuerden que yo estoy diferenciando como los 2 dados, ¿sí? Para poder hacer el conteo más fácil. El 2, 5, el 3, 4
Y ya después volteo, ¿sí o no? 4, 3, 5, 2 y 6, 1. Listo, ahí están los casos favorables. Y la probabilidad del evento B, sacar un 4, exactamente un 4, en la suma de los resultados de cada dado, esa probabilidad es 3 de 36, ¿sí o no? Porque solamente te sirve el 1-3, el 2-2 o el 3-1. ¿Listo? ¿Acogen? Esto empieza así, facilito, y después se pone muy bacano. No es que se ponga difícil, no se pone difícil, de hecho hay temas que son muy bacanos para ver. Listo. Bueno, ahora voy a preguntar lo siguiente. Hasta ahí. ¿Cuál creen que es la respuesta a esa pregunta? Entonces, a ver, los que han jugado parqués saben, digamos, una de las reglas típicas del parqués es que si usted tira un par, cada vez que usted tire un par, usted vuelve y tira. Listo. Entonces, digamos, alguien está jugando al parqués, está en el último seguro y está a punto de llegar a la meta. Para saltar del último seguro a la meta hay que sacar por lo menos 5, ¿sí o no? Hay que sacar por lo menos 5. Entonces pregunto esto, ¿cuál será la probabilidad de que se quede, así como lo pongo, en la puerta del horno? O sea, que no alcance a llegar a la meta. ¿Cuál creen que es esa probabilidad? Profe, yo digo que es 4 sobre 36. ¿Por qué? En el peor de los casos sacarías, si sacas par 1-1, ese no contaría porque vuelves a tirar. Y si vuelves a Ajá. tirar, la probabilidad de que saques 1-1 la más baja, o sea, que volverías o sea, que ahí ya entrarías. Sí, Si correcto. sacas 1-1 y sacas otro resultado, sacarías el otro mínimo que sería 2-1. Entonces, entre los dos Ajá. tiros sumarías 5, o sea que no cuenta. Sí. Entonces, eso pasaría en el caso de 2-2, que no Ajá. contaría. Entonces, los únicos que Ujú. contarían serían 2-1, 1-2, 3-1 y 1-3. Correcto. 4 sobre 36. Exactamente, eso es. ¿Entendieron? Ah, pero yo no entendí. ¿No entendió? No. Bueno, ¿usted ha jugado parqués? Sí, pero ¿qué es eso del horno? ¿Cómo así? Del horno, no, eso es una manera de decirlo. O sea, quedarse en la No. puerta del horno significa, si usted está en el último seguro, usted va a llegar a la meta, usted tiene que sacar por lo menos 5 para poder entrar a la meta y llegar a, ¿cómo se dice? Se me escapa. Al cielo. A mucha gente le dice que llegar al cielo, listo. Pero usted si está en el último seguro, antes de llegar a la meta suya, usted tiene que sacar por lo menos 5 para poder llegar. Listo. Pero él, como lo explicó, me parece que lo explicó muy bien. Usted está tirando. Usted sabe que si saca un par, usted vuelve y tira. ¿Sí o no? Entonces, lo más bajito que usted puede sacar cuando usted tira los dos dados es que saque el 2, que lo obtiene tirando pues, el par de unos. Pero si usted saca el par de unos, entonces usted sabe que vuelve a tirar. ¿Sí o no? ¿Sí comprendes eso? Sí, es verdad. Listo. Entonces, en realidad lo que deberíamos contar, entonces él luego explicó, listo, cuentas dos, listo, vuelves y tiras.
En el peor de los casos, entre comillas, el peor de los casos es que vuelvas y tires 2, o sea, vuelves y tires el par, pero te va a volver a tocar tirar. Entonces, en realidad, el peor de los casos para ese contexto del juego del par, que es el peor de los casos, es que usted tire 1 o 2, porque usted no es un par y ya no vuelve a tirar. Entonces, es lo más poquito que puede alcanzar en distancia su ficho. ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo se queda en la puerta del horno? O sea, si saca 1-2 o 2-1, o si saca 1-3 o 3-1. Ahí se quedó, porque no sacó por lo menos 5. Ah, ok. Ahí están los 4 casos favorables de 36 casos totales. ¿Ahora sí lo entendiste? Sí, ahora sí. Gracias. Listo. Listo. Yo aquí pongo esto, lo pongo así, como los resultados infavorables, o sea, para que se quede, es el 1-2, el 1-3, el 2-1 o el 3-1. Y no contamos, pues, digamos, no contamos el 1-1 ni el 2-2, porque como son pares, vuelve a tirar y ya va a llegar en el siguiente tiro. ¿Sí o no? Si tira 1-1, después lo más bajito que podría tirar es 1-2 y ya con eso llega. ¿Sí o no? Que ya tiró 5. Listo. Bueno, entonces la probabilidad de que se quede ahí es 4 de 36. Pero yo a veces cuando juego parques, uno intenta, pues yo sí le pongo estas cosas de probabilidad, pero pues son probabilidades. No significa, entonces primero, es poco probable que usted se quede ahí, pero después se lo tienen que comer. O sea, el que está ahí atrás de vos tiene que tirar pues, a lo que quedó para que te pueda comer. Entonces, de realidad, la probabilidad de que usted se quede como tal en la puerta del horno es todavía mucho más baja que 4 de 36, porque falta la probabilidad de que su rival se lo coma. Ahora sí. Bueno, voy a seguir. Yo lo que hice aquí fue, digamos, como un diagrama de barras contra frecuencia absoluta de los resultados cuando uno tira los dos dados, de la suma de los resultados de las caras de los dados. El resultado que tiene más probabilidad, cuando usted suma pues los resultados que salen en las caras de los dados, el que tiene más probabilidad es el 7. El 7 tiene probabilidad, o si usted piensa esto un momentico otra vez en estadística descriptiva, esto es como si fuera frecuencia absoluta 6, ¿sí o no? En un total de, piénselo así, en un total de datos de 36. Porque si usted suma todas las frecuencias, miren, sumen todas las frecuencias, pues es muy fácil sumar. Yo sumo mejor los que están antes de el que tiene la frecuencia más alta. Es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esa suma es 15. Multiplíquela por 2 porque desde el 8 hasta el 12 tienen las mismas frecuencias. Ahí llevas 30 y súmele este 6, ahí tienes 36. Ahí tienen los 36, piénselo así, los 36 datos. Y el 7 le salió en 6 veces de esos 36 datos. Por lo tanto, la frecuencia relativa del 7 es 6 de 36. ¿Entendieron ese enfoque? ¿Sí ven que se parece mucho a lo de estadística descriptiva? Frecuencia relativa del 7, 6 de 36. Y esa es lo que estamos definiendo nosotros como probabilidad de que me salga el 7. Listo. Bueno, otra cosa. Cuando usted ve esto así, que se parece, tiene cierto parecido a un histograma, usted aquí puede sacar muy fácil cuál es la probabilidad de sacar 4 o menos. ¿Sí o no?
¿Cuál es la probabilidad de sacar 4 o menos? Entonces será que saques 2, pues en un solo tiro, que saques 2, o que saques 3, o que saques 4. Esos son tus casos favorables. Ahí serían 6 de 36. ¿Sí entienden por qué? Sí, la suma de los casos. Exactamente, la suma de las frecuencias, ¿sí o no? O la suma de los casos, también lo puedes ver así. Listo. Bueno, sigo con juegos. Vamos a empezar con las preguntas chéveres. Bueno, yo creo y espero que todos ustedes hayan jugado cartas al menos una vez en su vida, en su adolescencia o ahora. Todavía están muy jóvenes para estar por ahí jugando cartas con los amigos. Todavía uno lo hace. ¿Alguien no comprende el juego de las cartas? Porque eso va a ser seguramente muchos problemas van a encontrarse con eso. Si alguien no lo conoce, por favor, hable ahora. Yo le explico, porque después lo va a necesitar. Profe, yo. Usted Sí. tiene primos. ¿Cuántos primos tiene? 2. 2 primos. ¿Y de qué Sí. edad? ¿Y de qué edad? Creo que 15 y 18. 15 y 17 más o menos. ¿Y con el de 17 tiene buena relación o se ve muy poco? No, casi no nos vemos, como 3 veces por año, creo. Algo Oiga así. eso. Voy a decirlo. ¿Los demás alguien no conoce el juego de las cartas? En el chat alguien más dijo que yo. ¿Alguien más? Yo. Sí, bueno, voy a decir algo, a ver. ¿Cuál juego de cartas? A ver, si los demás que conocen el juego están de acuerdo con lo que yo voy a decir. Ustedes no tuvieron adolescencia o pubertad, no sé. Descarado. ¿Los demás qué dicen? ¿O los demás no jugaron? Luisa, ¿usted qué dice? ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o qué? Luisa con esa risa ya lo dijo todo. Bueno, a ver. Mira, les explico a los que no han jugado cartas. El juego de las cartas consiste en, digamos, las cartas pues tienen un lado derecho y un revés. Vos tenés siempre las cartas tapadas y por el lado de atrás es donde vos ves cuál es la carta como tal. Entonces, son cuatro pintas, por decir algo, son 4 figuras, 2 rojas y 2 figuras negras. Las figuras rojas son el corazón y diamante y las figuras negras son trébol y picas. Listo. Cada una de esas pintas tiene 13 cartas nombradas así, desde el 2 hasta el 10 en números, 2, 3, 4, hasta el 10, y luego sigue la J de corazón, la Q de corazón, la K de corazón y el As de corazón. Listo. Bueno, el juego, digamos, pues hay muchos juegos para uno hacer con cartas. Está 21, 51, terna, terna cuarta o apuntado, póker, hay muchos, hay muchos. Entonces, por ejemplo, usted hace J, Q y K de corazón. Ahí está hablando que tiene una escalerita de corazón. O usted hace, por ejemplo, el 10 de corazón, el 10 de diamante y el 10 de trébol, y ahí tiene una terna de 10, ¿sí o no? O sea, es el mismo número, pero de distinta pinta. ¿Van entendiendo los que no habían conocido el juego de las cartas? ¿Sí? Con toda seguridad en el libro, yo les voy a poner ejercicios del libro que tienen que ver con esto. Listo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les digo? Bueno, 2 pintas rojas, 2 pintas negras. Esto es una baraja simple.
¿Listo? Esta baraja simple que tiene 4 pintas y cada pinta tiene 13 cartas, entonces en total la baraja simple tiene un total de 52 cartas, ¿sí? En general, por ejemplo, el juego de póker se juega con una sola baraja o sea, con una baraja simple. El juego de 51 se juega con 2 barajas simples, es decir, hay dos, ¿cómo decirlo? Hay 26 cartas de corazón, o sea, hay dos de corazón, hay tres de corazón, ¿sí? 2 cartas, ¿sí o no? De cada una de estas. ¿Sí me entendieron? No le dé pena decir que no. Ah, aquí veo a alguien. Y ahorita iba a decir es que dominó. A ver, voy a poner por aquí, no sé, J de Trébol. Pues mira, digamos, aquí estas son las imágenes, aquí salió J de Trébol. Aquí, por ejemplo, hay una escalerita de Trébol. K, Q y J, pues aquí quedó al revés, pero bueno. Y así. Listo. Listo, ya. Ahora sí vienen las preguntas. Entonces, digamos, usted tiene la baraja simple. Eh, Usted va a sacar una carta al azar de esa baraja simple. Pregunta muy sencilla para respuesta muy sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una Q? Cuando usted saca una carta al azar de esa baraja simple. 1/13. 1/13, correcto. Yo hubiera dicho, yo hubiera dicho 4 de 52, pero es exactamente lo mismo que usted dijo, ¿sí? Generalmente yo digo así para hacer referencia al número de casos favorables y al número de casos totales. El número de casos totales son 52 porque tengo 52 cartas. Y el número de casos favorables es 4 porque en esa baraja de 52 cartas tengo 4 Qs. ¿Sí van bien hasta acá? Los que no habían jugado cartas, ¿estaban entendiendo? ¿Sí o no? No les dé pena decir que no. Lo peor que puede pasar es que les haga bullying, pero ya no más. ¿Ah, Verónica? ¿Ya no quiere Sí, hablar? profe. No, no, sí, sí, estoy entendiendo. Ah, bueno, listo. No pasa nada si yo le hago el bullying porque usted no ha jugado cartas. Ah, profe, tranquilo. Ah, bueno, eso está muy bien. Yo espero que ustedes no sean de los estudiantes que se quejan por todo y si se quejan, pues no pasa nada. Por mí no hay nada. No es problema por eso. Porque yo soy más de los profesores, por decirlo así, más a la antigua, eh, de tirarle duro a los estudiantes. Bueno, manada voy a ponerlo así. Sí, ¿sí o no? Listo. Momento, me voy a silenciar porque hay mucho ruido por aquí.
Aquí estoy que me muero de la risa. Listo. Vamos a seguir. Entonces, lista la primera pregunta fácil, pon la primera respuesta fácil. Segunda pregunta fácil. Probabilidad de obtener una carta de diamantes. Verónica, por favor, conteste. También 1/13. No. No, No. diamantes. Ajá. No, no, es 13 sobre Sí, 54. 13 sobre... No, 52. ¿Por qué? Son 52 cartas. Ah, sí. 13. Entonces no sí, sería 1 52. sobre 4. Eso, un cuarto, Sí. eso, sí, un cuarto. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y digo, es correcto, o sea, un cuarto es correcto. Lo que pasa es que a mí, por lo menos a mí, me gusta mucho decirlo, 13 de 52, porque vos lees cuál es directamente el número de casos favorables, que son 13, que es toda la pinta de diamante, ¿sí o no? Sobre el número de casos totales, que son 52, que son todas las cartas. Ya que usted después lo simplifique, listo, hágale, simplifíquelo, le da un cuarto. Pero pues, por lo menos a mí me gusta mucho decirlo 13 de 52. Listo, ¿entendido hasta ahí? Ah, profe, es que yo lo vi como hay 4 pintas y estamos viendo una pinta entera, entonces sería 1 sobre 4. Es Pues por correcto. eso lo vi así. También es correcto, yo no lo había visto así. Es correcto. Más adelante, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que después vamos a estar jugando con la selección de las cartas, no sacando una carta, sino sacando varias cartas a la vez, y entonces ahí es donde el juego cambia. Entonces, por eso lo vas a recordar por ahí en unas 2 o 3 clases. Esto, ya vas a cambiar el pensamiento y ya vas a saber por qué yo en el denominador de una vez estaba poniendo el 52. Listo. Sigo. Siguiente pregunta, voy a decirlo así. Fácil, nivel 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una Q o un diamante? 16 de 52. Correcto, explique. Todos los diamantes son 13 y las 3 Ujú. Q que quedan faltando, corazón, trébol y pico. Es correcto. ¿Los demás entendieron? Supongo que sí. Siguiente pregunta fácil, también nivel 2. Probabilidad de obtener una Q y un diamante. Estoy sacando una sola carta, ¿cierto? Sí, una sola carta. O sea que tengo que sacar, solamente es una de 52, porque tiene que ser Q y diamante al tiempo. Exacto. O sea que la única carta que nos sirve ahí es la Q de diamantes. Porque es una Q y a la vez es un diamante. O sea, la única que me sirve es esa. O sea, solamente tengo un caso favorable de 52 casos totales. ¿Lo entendieron todos? Pero el enunciado sí es como confuso. ¿Por qué confuso? No Miren, sé, miren el enunciado. Primera, el enunciado del C y el D tienen una diferencia muy clara. Y para un matemático ese enunciado, la diferencia tiene que estar clarísima. Sí, la unión intersección, pues yo lo vi así, pero Claro, es que eso es. sí, Eso es. pero pues cuando no, sino que me estaba confundiendo y estaba buscando Q y un montón de diamantes. Ya, listo. Eso es lo que está ahí, ¿sí o no? El C es la probabilidad de una unión de eventos, que vean que los eventos están arriba. O sea, en la parte A y en la parte B están los eventos con los que estoy jugando en las partes C y D. Ya les voy a mostrar la solución escrita como en lenguaje probabilístico. Yo puse la parte A, mi evento, obtener una Q. Ese evento lo llamé Q. ¿Sí? Ese evento lo llamé Q. Entonces, la probabilidad de obtener una Q es 4 de 52. Listo, así lo dejé. B,
obtener un diamante. Ese evento lo llamé diamante, así solo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un diamante? Listo, es 13 casos favorables sobre 52 casos totales. Pero debe ser claro para ustedes que la C es la unión, ¿sí o no? Estoy pidiendo la probabilidad de la unión de esos dos conjunticos de arriba, el conjunto Q y el conjunto diamante. Yo puse O, pero en este momento voy a poner unión. Probabilidad de obtener, porque es que, a ver, en realidad está mal escrito, porque es que, como ya estoy hablando de probabilidad de eventos, esos eventos son conjuntos. Como son conjuntos, lo que yo estoy haciendo aquí adentro es una operación entre conjuntos, ¿sí o no? Entonces, para poder hablar de operación entre conjuntos, tengo que poner unión. Me equivoqué. Ahora sí. Y este es el de la intersección. ¿La cogieron todos? Esta es la operación entre los dos conjuntos o los dos eventos. Yo lo digo indistintamente, eventos o conjuntos. ¿Listo? Esta es la de la intersección. Y ya, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces sigo. Yo creo que hay, o sea, aquí uno puede hacer ejemplos, hay ejemplos tan bajanos para hacer, pero no es el momento, ¿sí? En su momento yo les soltaré los ejercicios chéveres para que resuelvan y se diviertan. Listo, entonces, a ver, yo creo que ahorita cuando hablé de cuando mostré lo que parecía el histograma, cuando uno lanza los dos dados y se fija en la frecuencia del 7, en la frecuencia del 8 y así, hicimos la asociación de esto que parecía un histograma, lo estamos asociando con este concepto de probabilidad, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer como esa relación? La relación la puedo hacer así, a ver. Que este 7 tiene frecuencia relativa 6 de 36. ¿Sí o no? Porque si usted lo ve en términos de probabilidad, la probabilidad de que te salga 7 es 6 casos favorables de 36 casos totales. Pero pilas con esto y muy atentos. El hecho de que usted lance los dos dados 36 veces, pregunta, ¿será que necesariamente en 6 de esas veces le va a salir 7? ¿Qué creen? Que no. Digo No, yo. exactamente, que no. Lo voy a llevar a un caso mucho más sencillo. Digamos que, no sé, estamos jugando cara-sello para el que tenga que ir a la tienda. Entonces, no sé, se juegan al cara y sello, lo que sea. Entonces, usted sabe que la probabilidad de que le caiga cara es un medio y la probabilidad de que le caiga sello también es un medio. ¿Listo? Pregunta. Si usted lanza 2 veces, ¿necesariamente una vez es cara y una vez es sello? No. ¿Sí o no? Si usted lanza 10 veces, necesariamente 5 veces es cara y 5 veces es sello. Y la respuesta es no, ¿sí o no? O sea, puede ser que la frecuencia relativa de cara sea 4 de 6 y la de sello sea, 4 de 6, no, 4 de 10 y la del otro sea 6 de 10. Pero ¿qué creen que qué pasa? Y yo a veces hago ese experimento. Cuando no conocía el R, hacía el experimento.
después de que conocí el R ya no. El experimento de lanzar la moneda y uno empezar a contar. Entonces, lance la moneda, identifique cuál es cara y cuál es sello. Láncela por ahí 10 veces y cuenta cuántas veces le salió cara y cuántas veces le salió sello. Láncela 20 veces, cuente cuántas veces le salió cara y cuente cuántas veces le salió sello. La cuestión matemáticamente bonita es que cuando usted repite ese experimento muchas veces, por ejemplo, usted lo repitió, no sé, 1000 veces, usted espera y es muy seguro que la frecuencia relativa de cara sea aproximadamente un medio. O sea, puede ser que cara le haya salido 502 veces de 1000 veces que usted lanzó, o 510, o 505, o 498, o 495. O sea, puede ser que exactamente no le dio un medio, puede ser que le dio. Y si no le da, la frecuencia relativa va a estar muy cerquita de la probabilidad que estamos definiendo nosotros. ¿Sí, sí comprenden la idea? Esa idea más adelante está expresada, ya les voy a decir, ¿sí? Si no la entendieron, si les quedó en la nebulosa, ya vamos a bajar eso de la nebulosa para acá a la Tierra. Entonces, hay dos enfoques de probabilidad. Una probabilidad clásica o a priori, que claramente por el nombre usted lo asocia con una probabilidad antes de hacer el experimento, ¿sí? En el ejemplo que teníamos por allá al principio, calcular cuando uno lanza el dado, un solo dado, calcular la probabilidad de obtener un número par, ¿sí o no? Entonces, usted podía calcular la probabilidad sin lanzar el dado necesariamente. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Esa es la que se llama la probabilidad clásica o a priori. El otro enfoque, la probabilidad... bueno, aquí esto ya lo habíamos hablado antes, pero yo no lo había definido o dejado claro, y es que ¿cómo calcula uno la probabilidad del evento de interés? La probabilidad del evento de interés, leída, o digamos, denotada así, P de E, y leída como probabilidad de E. Si ustedes se fijan, esto es como si fuera una función que se aplica ¿a qué cosas? Piensen en cálculo. Probabilidad, o digamos, incluso mucho antes de cálculo, de pronto en fundamentos, no sé. Cuando uno hablaba de relaciones y después habló de funciones, una función se aplica pues desde un conjunto de salida para evaluar los elementos y enviarlos a un conjunto de llegada, ¿sí o no? Eso está pasando aquí. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Nada. A ver, yo ilustro esta idea por aquí. Puede que sea sencilla, pero es chévere que quede claro. Les voy a devolver un momentico a fundamentos. Solo un momentico y ya. ¿Sí o no? Entonces, mi función... sí, cojo elementos del conjunto de salida, los estoy enviando a un conjunto de llegada, pero mi conjunto de salida es el espacio muestral de mi experimento aleatorio, porque los elementos donde yo estoy evaluando esa función son eventos, o dicho de esta manera, son conjuntos o subconjuntos del espacio muestral. ¿Sí me entienden? ¿Y a dónde lo estoy mandando? A una probabilidad. ¿Sí o no? Mi función, la función de la que estoy hablando es mi función probabilidad, ¿sí o no? Esto calcula la probabilidad de ese evento. ¿Sí me entendieron? Este conjunto es un subconjunto de ¿cuál intervalo?
A ver, yo veo si de aquí lo pueden deducir de una. ¿Es un subconjunto de cuál intervalo? Cero, uno. 0, 1, ¿sí? Esa función probabilidad envía los subconjuntos de un espacio muestral, los está enviando en su probabilidad, y la probabilidad es un número que está entre 0 y 1. Mucho más adelante en sus carreras, en una de las mejores materias de la carrera de matemáticas, que es teoría de la medida, van a ver que la probabilidad es una medida, ¿sí? Pero pues yo no me voy a meter con eso ahora, no solo porque pues, no es el momento, sino porque además yo casi no me acuerdo, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí les quedó claro esa ilustración, que la probabilidad la estoy viendo como una función que sale del espacio muestral y que llega al intervalo 0, 1? Listo. Entonces, ahí está la probabilidad. Claramente está en el intervalo desde 0 hasta 1. Bueno, les había hablado del enfoque a priori, ¿sí o no? El enfoque clásico o a priori. Luego está el enfoque frecuentista o a posteriori. Y este es el que tiene relación con estadística descriptiva y con el trabajo que ustedes están haciendo. A ver, miren que yo digo frecuentista. Listo, entonces ya sé que es una frecuencia, ya sé que estoy contando. O a posteriori, o sea, después de. ¿Sí o no? O sea, después de uno haber hecho el experimento. Entonces, supongamos esto. Supongamos que yo tengo en total n mayúscula observaciones en las cuales el evento E ocurrió m veces. Por ejemplo, digamos que mi experimento es lanzar una moneda y que mi evento E es que me caiga cara, ¿sí? En el lanzamiento. Pero digamos que yo la moneda la lancé 80 veces. Y de esas 80 veces, ese sería el n mayúscula, de esas 80 veces que yo lancé esa moneda, en 42 veces me salió cara. O sea que ese sería el m mayúscula. Por lo tanto, la probabilidad a posteriori, ¿sí o no? O sea, después de haber hecho ese experimento 80 veces, la probabilidad a posteriori o frecuencia relativa de ese evento, o sea, del que me salga cara, sería, para el ejemplo que yo estoy ilustrando, sería, ¿cuánto dije? 42 de 80. Sí, esa sería la frecuencia relativa. 42 veces me salió cara de 80 veces que lancé la moneda. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Listo. Resulta que hay una relación entre esos dos enfoques. Y la relación es que cuando usted repite el experimento muchas veces, o sea, su n mayúscula es muy grande, la frecuencia relativa o probabilidad a posteriori converge a la probabilidad a priori. O sea, yo por eso, o sea, lo podemos ver, o sea, si usted quiere hacer el experimento, hágalo para que se dé cuenta. Lance la moneda 10 veces, ¿sí? Es posible, es muy probable pues que no le salga 5 y 5, ¿sí? Puede salirle 4 y 6, listo. Pero luego láncela 100 veces y a medida que usted aumenta el número de veces que hace eso, la probabilidad a posteriori converge a la probabilidad a priori. Eso es esta ecuacióncita. ¿Listo? Ejemplo, una ilustración muy sencilla de esto. Es que, digamos que usted quiere, esto sería válido hacerlo.
Yo no he podido hacerlo a posteriori. Yo no he podido hacerlo. He querido hacer esto en un casino, pero yo sé que no dejan. Yo sé que no dejan que uno entre simplemente a contar porque se pueden descubrir irregularidades. Por ejemplo, si usted se va para un casino y no sé, usted se va a donde están jugando, lanzando los dados y apostando al número que salga. Por alguna razón entre extraña y no extraña, yo siento que el 7 no tiene la probabilidad que debería tener, porque si no, todo el mundo, pues como que le apostaría el 7, todo el mundo ganaría y no sería negocio para el casino. No hay que ser yo digo, no hay que ser un genio para pensar eso. ¿Sí o no? Entonces, miren ese ejemplo para ilustrar lo que yo digo de que la probabilidad a posteriori converge a la probabilidad a priori cuando la cantidad de veces que yo repito el experimento es muy grande. Entonces, supongamos que yo lancé el dado 60 veces y de esas 60 veces, el 1 me cayó 12 veces. ¿Sí? Yo esperaría que hubiera sido 10 veces, ¿sí o no? Lanzo el dado, cada número debe tener la misma probabilidad de salir, ¿sí o no? Si el dado es un dado bueno, ¿sí? Si no está dañado físicamente, que haga que ruede mucho y que de pronto sea más probable que salga el 5, ¿sí? Entonces, todos los números tienen que tener la misma probabilidad de salir. Si usted lanza el dado 60 veces, uno esperaría que cada número le saliera 10 veces. Listo. Pero puede ser que no le salga exactamente 10 veces. Digamos que el 1 me salió 12 veces. En ese caso, la probabilidad de obtener el 1, pues la probabilidad a posteriori de obtener el 1 sería 12 de 60, ahí sería 0.20. Y lo que usted esperaría era que la probabilidad fuera 10 de 60, o sea, 0.1667. ¿Van bien hasta acá? Sí. Listo. Ahí me desvié dos veces del resultado esperado. ¿Sí o no? Era 10, era el resultado esperado, me desvié 2 veces, entonces listo. Pero no voy a lanzar 60 veces, sino 600 veces y me voy a volver a desviar 2 veces del resultado esperado. Entonces, otra vez, ¿cuál será la probabilidad a posteriori o la probabilidad con el enfoque frecuentista de que me salga el 1? La probabilidad con el enfoque frecuentista de que me salga el 1 sería 102 de 600 y este es 0.17, ¿sí o no? Que pues claramente está mucho más cercano al, al resultado esperado, ¿sí? Pues usted puede, para entender, digamos, por qué ocurre eso, pues eso no es nada del otro mundo. Usted pone el resultado esperado y le suma o le resta el exceso. En este caso, le sumo el exceso, que sería 2 de 600. Entonces, usted espera que este exceso al 600, pues es muy poco, eso es muy bajito comparado con el denominador, ¿sí o no? Que es la cantidad de veces que usted repitió el experimento. Entonces, lógico, si usted, por ejemplo, mantuviera ese exceso constante, pues el exceso al resultado esperado. Si usted mantuviera ese exceso, el resultado esperado, si usted lo mantuviera constante, o sea, que si siempre se separa 2 veces del resultado esperado, pues claramente esa probabilidad a posteriori va a converger a la priori porque este número claramente se me va a ir para cero. ¿Entendieron? Supongo que sí. Bueno, Sí.
Ya me voy sintiendo contra el tiempo. La idea de hoy era dar los conceptos básicos de probabilidad. La próxima clase, pues vamos a seguir con los axiomas de probabilidad. Tienen que recordar algo que yo creo que vieron, imagino que lo vieron en fundamentos, o no sé en cuál materia pueden ver eso ustedes, si era combinaciones, pues combinatorias. ¿En qué materia vieron eso? Vieron permutaciones y combinaciones. ¿No se Profe, acuerdan yo o no lo solamente han visto? vi eso en el colegio, pero nada muy relevante que digamos, pues como muy por encimita, como todo en el colegio. Ah, bueno, listo. Entonces yo les explico. Bueno, eso sí les digo. No les vaya a dar pena preguntarme algo. O sea, yo supongo que ustedes saben muchas cosas, pero si no las saben, me dicen. Yo les explico. Eh, Porque aquí, pues a mí no me gusta dejar como vacíos. Entonces, es bueno que todo quede bien. Bueno, voy a mostrar algo aquí para que ustedes se vayan acomodando que esta primera clase de probabilidad, esta ya sí es probabilidad, esta primera clase de probabilidad eh, tengan una visión de más o menos, qué es esto, para qué sirve, sí, varias cosas. Bueno, voy a ilustrar algo aquí por un momento en Paint y es lo siguiente. Ustedes vieron cuando hice el histograma del lanzamiento de los dos dados y sumando los resultados en las caras de los dados, vieron que el número que tiene más probabilidad de salir cuando sumo los resultados en las caras de los dados es el 7, es el que tiene más probabilidad de salir. Pero ahí estaba jugando con dos dados. Listo. Si no juego con dos dados, sino que voy a lo más sencillo y juego con uno. No te va a dar 7. ¿Qué pasó? No me da, prosigue. ¿Qué le pasó? Nada, prosigue. Bueno, listo. Supongo que se le prendió el micrófono sin querer. No pasa nada. Entonces, no voy a jugar con dos dados, sino que voy a jugar con uno. Si voy a jugar con uno, si el dado está lo suficientemente bueno, lo que uno espera es que cada número, pues lo que debería ser, es que cada número tuviera la misma probabilidad de salir. ¿Ven cómo cambió, voy a decirlo así, ven cómo cambió el histograma? ¿O ven cómo cambió la densidad o la distribución? Pasó de, si yo pienso en el de ahorita, el de ahorita lo podía pensar como así por un momento, ¿sí o no? Siendo este el 7, en fin. Pero el que tengo en este momento es completamente plano. O sea, si yo pienso en estadística descriptiva, este histograma es completamente plano. Es simétrico y es plano, ¿cierto? Listo. Entonces, a esa distribución, que mucho más adelante la vamos a ver, a esa distribución se le llama distribución uniforme. El nombre debe ser muy lógico. Uniforme es porque todos los elementos tienen la misma probabilidad, ¿sí o no? O sea, esa probabilidad se repartió uniformemente en cada uno de los elementos. Listo. Miren lo que voy a hacer en R. En R uno puede generar números aleatorios de ciertas distribuciones. Digamos que yo voy a generar, ¿qué pongo a poner aquí? R unif significa R random
y unif de uniforme. Entonces voy a generar números aleatorios de la distribución uniforme. Él le dice aquí primero cuántos números quiere generar, cuál es el número mínimo y cuál es el número máximo. Listo. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a generar 60 números de una distribución uniforme cuyo valor mínimo es 0.5, ya les voy a explicar por qué esto, cuyo valor máximo es 6.5, pero esos números los voy a redondear. Entonces, round, de esos, ¿sí? Esos números que yo cojo ahí. Esos números los voy a guardar en un objeto que lo voy a llamar dado, y voy a hacer esto, pack. Y voy a pedir que quiero ver qué hay en el objeto dado. En el objeto dado, yo lo que estoy haciendo es como simular si yo estuviera lanzando un dado, ¿sí o no? 60 veces, y lo que tengo aquí son los resultados. Les voy a explicar en este momento por qué puse 0.5 y por qué puse hasta 6.5. Eso viene de lo siguiente. Entonces, aquí yo tengo el 1, acá el 2, etcétera, hasta acá el 6. Listo, pero es que estos resultados son discretos y el UNIF es una distribución que es continua, o sea, es una distribución uniforme pero continua. O sea, yo ahí puedo sacar valores reales. Entonces, lo que hago es que genero la distribución empezando en 0.5 antes, ¿sí? Bueno, ya sé por qué. Y terminando 0.5 después. Listo. Debería es... no, sí, ya vi dónde me equivoqué. No. 1 y 6. Si yo lo pongo desde 0.5 hasta 6.5, miren los resultados. Los resultados que tienen más probabilidad de salir son el 1 y el 6. ¿Saben por qué? Porque el 1, como yo estoy redondeando, los números que me salen, por ejemplo, desde 0.5, los voy a, pues desde 0.5 hasta 1, los voy a redondear al 1. ¿Sí me entendieron? A ver, yo veo. Pero, entonces el 2, si yo lo estoy redondeando desde 1.5, esperen aquí que me surgió una duda. Desde 0.5 cerrado hasta 1.5 abierto, esos números se redondean al 1. Desde el 1.5 cerrado hasta el 2.5 abierto, esos números se redondean al 2. Entonces, no, sí está bien. Miren que estos se van a redondear al 1. Estos se van a redondear al 2. Y todos tienen la misma longitud. ¿Sí? Así hasta que llegue al último quedaría los que están desde 5.5 cerrado hasta 6.5 abierto. Esos números se van a redondear al 6. No, sí estaba bien. ¿Sí me entienden? O sea, que cada uno sí tenga, lo saqué de la distribución uniforme, ¿sí o no? Entonces todos los números tienen la misma probabilidad de salir. Listo. Yo aquí veo que hay muchos unos. Vamos a hacer el diagrama de barras de esto. Entonces voy a hacerle aquí bar plot de la tabla de distribución de frecuencias generada del objeto dado. Miren lo que dio. ¿Listo? Entonces vean que, pues, según esto, el 2 tiene menos probabilidad, el 1 tiene mucha probabilidad, el 3 y el 4 están parejitos, listo. Pero yo lancé el dado apenas 60 veces. Y cada vez que yo ejecute eso, él va a generar una lista diferente de números aleatorios, ¿sí?
Voy a volver a hacerla. Ahí debió generar otra lista y miren que ya cambió el histograma porque hice otra vez el mismo experimento de lanzar el dado 60 veces. ¿Sí me entendieron? ¿Sí o No no? importa ese cambio que hizo ahí. No, lo que hice fue volver a hacer el experimento, o sea, volver a lanzar el dado 60 veces, ¿sí o no? Y contar cuántas veces me salió cada uno de los números. El 1 me salió 5. Fíjate que el 2 y el 3 y el 4 salieron 10 veces, que era el resultado esperado. El 6 me salió como 11 veces y el desfase que se tuvo fue del 1, lo que no sacó el 1 lo sacó el 5. ¿Me entendieron? Sí. Listo. No voy a hacer esto 60 veces. Pues no voy a sacar 60 números, sino que voy a sacar 600 números de la distribución uniforme. Los voy a redondear. Miren lo que pasa en este momento. ¿Sí o no? Ahora lo voy a volver a hacer, el mismo. Miren lo que cambia. No lo voy a hacer 600 veces, sino 6000 veces. Ah, pero verdad que, ve, yo le cambié. El 1 y el 6 sí estaba bien como lo tenía antes, desde 0.5 a 6.5. Taque, taque. Ahora sí. ¿Sí se fijan cómo cambió el histograma o cómo cambió el diagrama? Lanzando 6000 veces, cada número debe tener aproximadamente la misma probabilidad. ¿Sí cogen la idea o no? ¿Sí o no? O sea, esto que está aquí es el diagrama, digamos, de frecuencia relativa cuando yo hice el experimento 6000 veces. ¿Cuál era el experimento? Lanzar el dado. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba contando cuántas veces me salió el 1, cuántas veces me salió el 2, cuántas veces me salió el 3 y así. ¿Listo? ¿A qué se parece ese histograma? Se parece, o ese diagrama, se parece al que se hace de manera, digámoslo, a priori. O sea, sin usted hacer eso 6000 veces, usted ya sabe que eso le va a dar más o menos así. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Si no cogen la idea hoy, yo de a poquito se las voy a ir metiendo en la cabeza. Y es que lo teórico, o sea, esto vamos a que, ¿para qué voy a hacer eso 6000 veces si yo ya sé teóricamente cómo debe ser esa distribución? ¿Sí o no? O sea, nosotros ya sabíamos teóricamente que esa distribución debía ser así. ¿Sí o no? Que cada número debía tener la misma probabilidad. Pero como es un experimento, usted lanzó 6000 veces el dado, puede ser que el 1 no le caiga exactamente 1000 veces. Le cae por ahí cerquita. ¿Sí o no? Y eso fue lo que pasó. Si se fijan en el diagrama, el 1 no me cayó exactamente 1000 veces, está ahí cerquitica. Todos tienen casi la misma frecuencia. O sea que este histograma se aproxima al histograma teórico. ¿Lo ven ahora un poco mejor? Voy a hacerlo otra vez desde el principio, desde 60. Miren cómo dio en 60. Voy a hacer en 600. Miren cómo dio en 600. Vean que ya se estabilizaron las frecuencias. Y miren cómo dio en 6000. Si yo lo hago no en 6000, sino en 60000, vean, ya está casi que perfectamente uniforme. Ahora sí, poco mejor. Sí. Listo. Lógicamente que el histograma cambia si yo cambio la distribución de donde provienen los datos. O sea, si no la saco de la uniforme, sino que la saco de otra distribución, el histograma puede cambiar. ¿Listo? Por ejemplo, cuando estaba empezando el semestre, yo cambié los problemas que había puesto
porque era muy difícil conseguir los datos que yo quería porque eran demasiados y de pronto el histograma no les daba. ¿Qué era lo que yo quería hacer? Lo que yo quería hacer era tratar de ilustrar que estos juegos de eliminatoria directa en la Champions es posible que el que tenga más probabilidad de clasificar sea el que termina de local. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Entonces, teníamos que coger muchos datos de todas las eliminatorias estas y ver qué era lo que pasaba, a ver si ocurría eso. Entonces, aquí, esa distribución se llama binomial. Si no me entienden, ahora tranquilos, que eso más adelante lo vamos a ver. Voy a coger números de la binomial. R binom, una binomial tiene tamaño probabilidad. Voy a coger, digamos, 4 números de una binomial. No, voy a hacer 100 números. Una binomial 4 y punto 6. Champions. Y aquí voy a hacer plot. Esto. Entonces, esto es, digamos, estoy sacando números de una distribución que es la distribución binomial, donde estoy pensando que la probabilidad de éxito, asócienlo a las eliminatorias de partido directo, estoy pensando que la probabilidad de que pase el local es 60%, o sea, 0.6. O sea, es más probable que pase el que termine de local que el que termine de visitante. Y lo que estoy recreando aquí es de los juegos de cuartos, ¿cuál será la probabilidad? Pues si eso fuera así, ¿cuál será la probabilidad de que clasifiquen los 4 que terminen de local, o los 3 que terminen de local, o 2 de los que terminan de local, o 1 de los que termina de local, o ninguno? Entonces, si fuera verdad que la probabilidad de que clasifique el que termina de local es 0.6, entonces para estas eliminatorias de cuartos de final, son 4 partidos, lo más probable es que 3 de los 4 que terminen de local clasifiquen, porque vean que ese es el resultado más probable en esta distribución, ¿sí o no? Claramente marca mucho la diferencia con que clasifiquen 2 y mucho más con que clasifiquen 4. ¿Sí? O sea, lo que uno espera es que clasifiquen entre 2 y 3 equipos que terminan de local. ¿Sí me entendieron? Así haya sido ahí por los laditos. ¿No? Bueno, Digamos que por los laditos. digamos que por los laditos, listo, no importa. Igual es que esto son cosas que vamos a ver más adelante, mucho más adelante. Yo de gomoso, pues, que les estoy mostrando esto. De gomoso y de afiebrado, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces ya, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Aquí me había faltado ilustrar el de 6.000 veces, pero pues esto ustedes ya lo entendieron. La relación entre los dos enfoques ya la puse arriba. Entonces, a ver qué otro. No, ya. Listo, entonces dejamos hasta aquí. Nos vemos el jueves. Si tienen alguna pregunta sobre lo de la tarea, me escriben. ¿Listo? Esto no lo necesitan, ¿sí o no? Esto era simplemente para ilustrar un concepto ahí. Hágale. Con Profe, gusto. gracias. Listo, con gusto, Verónica. Póngase a jugar cartas, por favor. Uy, sí.
No crea, no crea. Listo. Bueno, hasta luego. Profe,